Buenos días, mi nombre es Enrique Cordero de la Escuela 42 de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy les estaré hablando sobre los valores. Primeramente, vamos a definir qué son los valores. Los valores son aquellos principios que, mediante el comportamiento del individuo, buscan realizarlo como mejor persona. Es decir, que son aquellos principios, cualidades y creencias que vienen a anexar las características del individuo y tienen como objetivo hacer que el individuo se comporte de una determinada manera. Hay que destacar que gracias a estos principios, el individuo puede determinar sus prioridades, puede encaminar sus acciones o su vida hacia determinados objetivos que él desee y por ende puede elegir entre una cosa u otra, una situación u otra. Estos principios que son los valores los podemos dividir en dos grandes grupos. Estos grupos los podemos dividir como éticos y morales. Los éticos son aquellos patrones de conducta que buscan regular el comportamiento del individuo, poseen un carácter universal y se logra a lo largo del desarrollo de la personalidad. Por ende, al hablar de estos valores hacemos referencia a aquellos conceptos sociales y culturales que sirven como guía en lo que es la conducta del ser humano o de organizaciones sociales. Es decir, son aquellas reflexiones ideales que están relacionadas con los conceptos socialmente aceptados y validados o el deber ser. Ejemplo de estos valores éticos: honestidad, respeto, responsabilidad, justicia, libertad, entre otros. Con respecto a los morales, tenemos en cuenta que son el conjunto de creencias que son traspasadas desde la sociedad hasta las personas y que tienen como objetivo ser respetadas y cumplidas. Ellas lo que buscan es crear un equilibrio en la conducta de la persona para que pueda discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Ejemplo de estos valores: bondad, generosidad, amistad, compasión, compromiso, entre otros. Por otro lado tenemos la resiliencia. La resiliencia, que es la capacidad que tienen los individuos o un grupo social para enfrentarse a la adversidad y seguir proyectando el futuro. Muchas veces las personas se enfrentan con situaciones difíciles o traumas y les permiten desarrollar esta capacidad que la tenían latente pero no sabían que existía o estaba desarrollada. La psicología positiva define a estos problemas como desafíos que pueden ser superados gracias a la resiliencia, y esta puede ser desarrollada o no dependiendo de factores como la educación, el contexto social, las relaciones familiares, entre otros. Por otro lado tenemos la sexualidad como valor personal. Hay que tener en cuenta que es una función no menos importante que el comer o descansar, así no sea un factor de la supervivencia. Por ende podemos definirlo como un importante o poderoso factor de equilibrio que repercute o incide en todos los matices de la personalidad, ya que afecta a toda su psicología y por ende incide en el equilibrio social y emocional, y lo hace a medida que trasciende la simple función biológica, que es decir, la reproducción, para irse hacia lo que es el placer sexual y el complejo sentimiento del amor sexual. Por otro lado tenemos el desarrollo humano, que también se le conoce como el desarrollo del ciclo vital, y son todos los cambios que sufre o que ocurren en un individuo a lo largo de su vida, es decir, desde la concepción hasta la muerte. Ella afecta a diversos ámbitos de la vida, pero principalmente son tres: el físico, el psicosocial y el cognitivo. Hay diversas reglas o fundamentos que basan a este desarrollo del ciclo vital. Primeramente, el desarrollo es perpetuo. ¿Por qué? Porque ocurre a lo largo de la vida del individuo. Es multidimensional. Esto ocurre porque múltiples factores o aspectos biológicos, psicológicos y sociales interactúan en formas y ritmos distintos. El desarrollo es multidimensional y también es multidireccional. Esto ocurre porque mientras algunas capacidades o características aumentan y se incrementan, otras se reducen. El desarrollo es plástico o moldeable. Esto ocurre porque la conducta y las características del ser humano se pueden cambiar a lo largo de su desarrollo y en cualquier momento. El desarrollo es contextual. ¿A qué me refiero con esto?
Esto ocurre porque, entre otras cosas, el factor biológico y cultural puede influir en el desarrollo de la persona. Hay que tener en cuenta que el factor biológico y cultural tiene una influencia relativa, ya que puede variar a lo largo de las etapas en que se encuentra el individuo, y por ende hay que hablar de la distribución de los recursos, ya que en cada etapa del desarrollo humano se necesita determinada cantidad de recursos que puede variar, puede ser mayor o menor, dependiendo de la etapa en que se encuentre el individuo, para desarrollar, adquirir y conservar las capacidades. Por otro lado tenemos los valores familiares, que son aquellas costumbres, principios, relaciones y demostraciones de afecto que ocurren de generación en generación familiar. Hay que tener en cuenta que los valores familiares son la base de toda sociedad. La familia lo es y los valores que transmiten. Y esto ocurre o va produciéndose debido a la enseñanza que le pasan sus padres a los hijos, y a su vez los abuelos que les pasaron a sus padres, o tíos, hermanos u otro ser querido. Hay que tener en cuenta que estos son uno de los valores más importantes y son sumamente representativos. Ejemplo de ello tenemos la humildad, respeto, paciencia, gratitud, compromiso, entre otros. Por último, tenemos la toma de decisiones. ¿Qué es la toma de decisiones? Es el proceso que atraviesan los seres humanos y que le permiten optar por una u otra cosa, una u otra solución, una u otra situación, y que el ser humano, dependiendo de su raciocinio, elige la mejor alternativa o solución en la problemática. Hay que tener en cuenta que para realizar este proceso se deben de seguir determinados pasos o fases para realizarlo en su máximo rendimiento. Primeramente se debe definir el problema, analizar la situación o problema en que se encuentra el individuo. Luego de ello se debe buscar alternativas, es decir, combinación de acciones que puedan resolver la problemática. Luego de ello se debe elegir una solución o alternativa, la que se crea más idónea para la situación, y se implementa. Luego de ello se debe evaluar, se debe monitorear, observar los resultados que está otorgando esta alternativa. Por último, se analizan los resultados para observar las ventajas y desventajas que ha otorgado esta solución o esta alternativa. Es muy importante, ya que esto puede dar aprendizaje necesario para futuras selecciones o futuras tomas de decisiones para que sean con mayor rendimiento y efectividad. Muchas gracias.